Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Un día como hoy de 1815, en la Fortaleza Real de Buenos Aires, se arriaba para siempre la bandera española y flamearía a partir de un día entonces como hoy la azul y blanca de Belgrano para todos los tiempos, para significar la patria que nacía independiente del realismo español. Claro, ha pasado de esto mucho tiempo y hoy estamos ante una tremenda dificultad para saber si vamos a seguir siendo soberanos, sobre todo porque hay una consecuencia casi en la conducción de los distintos turnos políticos de imaginar y pensar que el mundo pasa por el dinero y que todo pasa por el endeudamiento y no por la producción. Es decir, cuando uno cree que desde la comodidad de pedir prestado se puede anular la cultura del trabajo, tiene verdaderos problemas personales y por supuesto en comunidad una nación los tiene en su conjunto. Este gobierno se está por ir, pero antes de irse no va a dejar ningún resorte librado a cuestiones que puedan cambiar con cualquier otro gobierno que aparezca. Y entonces aparece ya en el firmamento, mientras nos entretenemos con un montón de cosas, lo que va a ser la explotación en el mar de la búsqueda offshore de petróleo y las concesiones a 13 empresas, por lo menos, que están disputando el espacio, algunos hablan de 15, donde se mezclan algunas nacionales, pero se mezclan mayoritariamente extranjeras, y entre las extranjeras, lamentablemente para nosotros, la British Petroleum, la empresa inglesa, que además está la Shell, que también es inglesa-holandesa. Entonces, una cuestión es tener la bandera, sentir que podemos ser soberanos, pero que a la hora de ejercer nuestra soberanía estemos hackeados por una cuestión de dependencia económica. Es decir, sin independencia económica no hay soberanía política. Y sin soberanía política es imposible que haya justicia social en un país. Por lo tanto, aquellos que no permiten que un país tenga soberanía política son los que después ejercen la tutoría sobre la explotación del pueblo y de sus riquezas. Por eso no hay después justicia social. En estas áreas que se van a licitar y de las que ya se anotaron varias empresas, lo importante es saber que estamos hablando de 5.000 kilómetros de nuestro mar y que se anotaron en este tiempo, entre otras, YPF, la EMI de Italia, ExxonMobil, la Shell, Total, British Petroleum, la Shell, Cooper, Pan American Energy, Telpec y algunas otras empresas extranjeras, en total 15, que vienen a buscar la explotación, que es muy cara, la explotación del petróleo en el mar. Ahora, ¿qué área es la que se va a poner en juego? Bueno, es un área que comprende un sector que Argentina denomina Cuenca Austral Norte, que está vecino a Malvinas. Entonces, si facilitáramos imaginariamente los pozos petroleros a la British Petroleum, le estaríamos facilitando después no solamente el puerto de embarque en Malvinas, sino todos los negocios colaterales de la explotación petrolera de los ocupantes de las Malvinas. Bueno, eso está pasando en este mismo momento mientras nosotros nos distraemos con algunas otras cosas. Ahora, hoy a las 9 de la mañana, desde Olivos, el presidente de la Nación va a anunciar unas medidas que la verdad son parches, porque ni siquiera están convencidos ellos, porque no creen en eso. Ellos dicen que el mercado es el libre ajustador de todo, pero ahora resulta que se dieron cuenta que esto no es cierto, o lo sabían siempre y no les importó decir una mentira más, y entonces ahora aparecen con que van a haber
más control de precios, que le van a poner una alerta a los supermercados, etcétera, etcétera. Situaciones que realmente lo único que hacen es tratar de ver cómo llegan a los comicios de la mejor manera, porque no hay nada que diga que el gobierno de Macri pueda ganar las elecciones, salvo los graves errores que pudiera cometer la oposición, fragmentándose en 2 o 3 sectores, y entonces, claro, favoreciendo esto, evidentemente, la posibilidad de que se queden. Pero están haciendo todo lo que tienen que hacer. Cuando llegó el grupo de los 20, Trump le dijo a Macri: te voy a dar todo el apoyo que precises, pero sacame a los chinos. Es decir, en referencia a la base china que está en Neuquén y que había otorgado Cristina Fernández en el gobierno anterior. Ocurre que Macri, por más que le haya dicho que sí, no puede, porque el fallecido padre de Mauricio Macri fue el principal operador con los chinos, fue además el que acercó los negocios en el gobierno de Cristina, fue Franco Macri, y no solamente eso, le pedimos durante este gobierno, le pedimos una nueva canasta de monedas para que los yuanes chinos vengan a nuestros depósitos. Y cuando hablamos de depósitos, entre el Fondo Monetario y los chinos, y el dinero prestado en general que tenemos, nuestras divisas alcanzarían algo así como 77.000 millones de dólares, de los cuales solamente 25.000 millones son propios y todo lo demás es prestado. Por lo tanto, no estamos en condiciones ni siquiera de devolver lo que el Fondo Monetario nos prestó, y esto lo sabe todo el mundo, lo sabe el Banco Mundial, lo sabe el Fondo Monetario, por supuesto, y lo saben también los economistas argentinos. Ayer, en el Senado, se dio media sanción a la ley de partidos políticos, una aberración porque no se puede cambiar normas frente a una elección que está muy próxima, pero claro, todavía no pudieron explicar los de Cambiemos cómo era que los jubilados habían hecho los aportes y cómo los marginados argentinos y los que cobraban jubilaciones miserables habían hecho los aportes de campaña, es decir, una verdadera estafa y mentira al pueblo cuando juntaron ese dinero para Cambiemos. Hay una causa judicial que por supuesto quedará en el olvido, y entonces pidieron con urgencia que se habilite las empresas para que puedan financiar campañas políticas. Y fue aprobado por el Senado, tiene media sanción. No así la posibilidad de que los sindicatos pongan dinero para las campañas políticas, porque dicen que los sindicatos son de todos los afiliados y las empresas son, en todo caso, de los inversionistas y particulares. Muy bien. De las empresas que yo le nombré, de cualquiera de estas empresas petroleras, que pudieran ganar un área, ¿se imaginan que sería para ellos un simple adelanto económico financiar la campaña de Cambiemos o de cualquiera de los sectores políticos? Ahora bien, se ha determinado también que haya un control de la justicia electoral. Falta de aclarar media sanción de diputados, todavía no es ley. Se ha determinado que haya un control de la justicia electoral sobre lo que se gasta en las redes sociales, lo que se gasta en la prensa digital, y por otro lado se aprobó que de la pauta nacional vaya el 60% a los digitales, lo otro al papel común, pero de ese 60% de la pauta oficial que tiene que ir a la prensa digital, un 35% a la prensa digital nacional y un 25% a las prensas provinciales. Es decir, se hicieron algunas variaciones de cómo se va a manejar el dinero público, pero también se ha hecho grandes concesiones para que las empresas privadas financien a los candidatos. Entonces, por un lado, evitamos esas mentiras como las que hizo Cambiemos de decir que habían puesto hasta los pobres jubilados y concejales que nunca pusieron un peso, y era plata evidentemente que blanqueaban de algún lado de las empresas, plata del narcotráfico como el candidato que tiene Cambiemos, que ha ganado la interna de Cambiemos en Paraná, un narcotraficante, o situaciones de dinero que no se sabe habitualmente de dónde viene. Pero eso no se puede blanquear 3 meses antes de un comicio, no se puede cambiar la norma, porque así como por un lado se protesta porque se quieren cambiar la manera de votar, es decir, con las listas colectoras, por ejemplo, que van a ser judicializados por parte del PJ, por otro lado se termina de darle media sanción a los aportes de las empresas, como para decir, bueno, blanqueemos que de algún lado tiene que aparecer el dinero. Imaginémonos que si este es un gobierno de seócratas, imaginémonos a partir de ahora entonces la cantidad de diputados y senadores que van a tener lugar
en los empresarios. Mirá, yo soy Techín, ponga tanta plata, pero quiero tantos diputados. ¿O ustedes creen que eso no va a pasar? Bueno, estamos ante esto que se ha determinado ayer en el Senado, repito, no es todavía ley, tiene media sanción, y esperemos a ver qué pasa en el debate en diputados. En el mientras tanto, en el aniversario de la última vez que tuvimos una bandera extranjera que nos hacía referencia, que era la bandera española, y hoy que tenemos que pensar en la bandera argentina, en el gobierno están pensando cómo le entregamos el petróleo a los ingleses lo más cercano posible a la ocupación de Malvinas.